Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar en detalle el proceso de evaluación psicológica. Nos vamos a apoyar en el capítulo 2 de un manual de referencia sobre este tema y bueno, a veces podríamos pensar que es algo, no sé, muy intuitivo, pero vamos a descubrir que sigue bastante el método científico. Precisamente. No es, digamos, un acto aislado y ya está. Es un procedimiento estructurado, con sus fases. Está diseñado para tomar decisiones que estén bien fundamentadas. Como dice el material fuente, responde a preguntas muy específicas. Claro, Necesitamos describir algo, diagnosticar, quizá orientar a alguien o planificar una intervención. Y la clave, bueno, es usar herramientas que sean fiables y válidas. O sea, que midan bien lo que tienen que medir. el texto lo define como un proceso sistemático, ¿verdad? Para recoger información relevante sobre una demanda concreta. Eso es. Y se usan distintas técnicas, ¿no? Entrevistas, test, observación. Sí, sí, un poco de todo. Y luego, claro, analizarlo profesionalmente. Ajá, El objetivo es verificar las hipótesis que tengamos sobre el caso y, bueno, decidir si hay que intervenir y cómo hacerlo. vale. Y un punto crucial que el manual resalta mucho es la adaptabilidad. Ah, eso es interesante. Sí, porque aunque hay fases comunes, el proceso se ajusta. O sea, no es lo mismo evaluar a una persona en clínica. Que a un grupo en una empresa, por ejemplo. Exacto. Y además se distinguen dos enfoques metodológicos grandes que a menudo se combinan, ¿eh? Uno es el correlacional, que busca relaciones entre variables, muy útil para diagnosticar o seleccionar personal. Vale, Y el otro es el experimental. Este se aplica más cuando hay una intervención, una terapia, y queremos medir su efecto, su causa. entendido. Entonces, para captar bien la esencia, desglosamos esas fases. Ver cómo se pasa de esa primera consulta hasta el seguimiento final. Creo que nos ayudará a entender el rigor que tiene esto. Exacto. El manual, fíjate, agrupa las fases en dos etapas grandes, que reflejan esos enfoques que te decía. Una es descriptiva, predictiva, más correlacional. Ajá. Y la otra es interventiva, valorativa, más experimental. Y en total, pues son 9 pasos clave. Aunque están interconectados, ¿eh? No son compartimentos estancos. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Fase 1. Recopilación de información preliminar. Aquí se trata de entender bien el porqué, el para qué de la evaluación. ¿Cuál es el problema? O la pregunta. ¿Qué expectativas tiene la persona? Claro. Se recoge información inicial con entrevistas, quizá revisando informes previos si los hay, algún cuestionario general, y desde este primer momento, como bien indica el texto, la ética es fundamental. Importantísimo. Pues sí, informar sobre para qué es la evaluación, la confidencialidad, obtener el consentimiento informado, lo básico pero esencial. Una vez tenemos esa base, viene la fase 2. Primera formulación de hipótesis. Esto ya suena a investigación científica total. Bueno, lo es en espíritu. Con esos datos iniciales se plantean supuestos que podamos verificar, supuestos que guíen la exploración. El manual menciona varios tipos. Por ejemplo, hipótesis de cuantificación. Esta persona tiene ataques de pánico unas 3 veces por semana. Vale, un ejemplo claro. O de semejanza. Sus síntomas cuadran con los criterios de la depresión. O de asociación predictiva. Es probable que su estrés afecte a su trabajo. O incluso explicativas. ¿Podrían sus dificultades actuales venir de experiencias pasadas? Son guías, ¿eh? No son conclusiones todavía. Entiendo. Y para ver si esas guías van bien encaminadas, la fase 3. Comprobación inicial. Correcto. Aquí ya seleccionamos y aplicamos las pruebas específicas. Pueden ser test psicométricos, entrevistas más estructuradas, observación directa. Pero pruebas elegidas para algo, ¿no? Claro, claro. Para contrastar esas hipótesis iniciales. No es aplicar tests por aplicar, sino los que respondan a esas preguntas que nos hemos hecho. Y supongamos que las pruebas, apoyan las hipótesis. Llegamos a la fase 4. Resultados iniciales. Eso es. Se integran los resultados, se llega a unas conclusiones, digamos preliminares, y se comunican. Aquí es donde se responde a la demanda inicial. Si solo nos pedían un diagnóstico o una descripción o una orientación, pues la parte descriptiva puede terminar aquí. Con un informe y unas recomendaciones, imagino. Exacto. Vale, pero ¿y si el objetivo es ir más allá? Facilitar un cambio. Ahí entramos en la otra gran etapa que mencionabas. Justo, la interventiva valorativa. Si se decide que hace falta una intervención y que es viable, pues pasamos a la fase 5, que es la formulación de hipótesis funcionales y de intervención. Ahora las hipótesis se centran en qué queremos cambiar y cómo creemos que podemos hacerlo. Ponme un ejemplo. Pues, por ejemplo, si aplicamos técnicas de reestructuración cognitiva,
Esperamos que se reduzcan significativamente los pensamientos negativos que reporta la persona. Se eligen las conductas clave a modificar. Con el plan ya trazado, viene la acción y medir. Fase 6. Recogida de datos pertinentes a la intervención. Fundamental. Se pone en marcha el tratamiento o el programa que se haya diseñado. Pero no basta con intervenir, ¿eh? Hay que recoger datos durante el proceso para ver si se están produciendo los cambios que esperábamos, para ver si esas hipótesis de la fase 5 se van cumpliendo. ¿Y cómo sabemos si de verdad funciona? Supongo que esa es la fase 7. Contrastación y valoración del tratamiento. Efectivamente, aquí se analizan los datos recogidos en la fase anterior. Hemos alcanzado los objetivos, los cambios son importantes, son significativos, se deben a la intervención. Se compara la situación actual con cómo estaba al principio y con los objetivos que marcamos. ¿Y si no funciona? Pues si no funciona, hay que reevaluar, quizá ajustar la intervención o incluso volver a formular hipótesis. Es un ciclo, ¿sabes? Jaja, De mejora continua. entiendo. Una vez que se considera que la intervención ha sido un éxito, supongo que toca cerrar el círculo. Fase 8. Comunicación final de resultados. Efectivamente, se elabora un informe final que lo detalla todo. La evaluación inicial, cómo fue la intervención, los resultados que se obtuvieron, los cambios logrados. Se discuten estos resultados y se toman decisiones. ¿Ha terminado el tratamiento? ¿Necesita algún ajuste? ¿Se plantean nuevas metas? Y para asegurar que el esfuerzo, que perdura. La fase 9. Seguimiento. Una fase clave que, la verdad, a veces se descuida un poco. Sí, suele pasar. Consiste en evaluar, pasado un tiempo, si esos cambios positivos se mantienen. ¿Siguen ahí los logros? ¿Han surgido nuevas dificultades? ¿Puede implicar hacer alguna evaluación puntual para confirmar que los resultados son estables? Entonces, lo que emerge de este análisis del manual es un proceso que, sigue una estructura lógica, científica, con sus fases. Pero es profundamente dinámico y flexible. Totalmente. No es aplicar una receta sin más, sino un método que se adapta a cada situación. Exactamente. La clave es esa combinación, rigor metodológico, usar instrumentos válidos, verificar hipótesis, con la flexibilidad para ajustar todo a las necesidades únicas de la persona o del grupo. Comprender esta estructura ayuda a valorar la seriedad y la complejidad de una buena evaluación psicológica, ya sea en clínica, en educación, en el trabajo. Claro, Es una búsqueda de comprensión basada en evidencia y en adaptación constante. nos deja pensando si este proceso debe ser tan riguroso científicamente, pero a la vez tan flexible para adaptarse a la singularidad de cada persona. ¿Dónde crees que reside el mayor arte o el mayor desafío para el profesional? Quizás en navegar esa tensión entre la estructura que necesitas y la complejidad humana, que siempre es impredecible.